Yo me llamo Daniel Villaverde, soy natural de un pequeño pueblo rural muy cerca de Santiago de Compostela. El pueblo, que es ayuntamiento y parroquia, se llama Ames, en la provincia de La Coruña, como decía, muy cercanito, casi pegando a Santiago de Compostela. Mi familia, una familia numerosa, unos 12 hermanos, somos 12 hermanos. Mi hermano mayor era también sacerdote y murió joven, y en un cierto momento entre mi padre y el cura del lugar pensaron que yo podría entrar en el seminario diocesano de Santiago de Compostela, y allí pasé los primeros 6 años. Y quizá allí fue donde yo empecé a sentir este deseo de hacerme misionero. Pasaban por allí muchos misioneros que visitaban el seminario, que nos hablaban a los seminaristas, nos ponían montajes, entonces eran diapositivas todavía, nos presentaban libros, revistas, hablaban de sus experiencias. Y ahí es, de alguna manera, donde yo empecé a sentir y a preguntarme si yo podría un día también ser uno de esos misioneros. Yo pedí marchar a misiones y puse 3 países como posibilidad. El Perú, en América, Kenia, en África, o la República Centroafricana, también en África. Exponía un poco mis razones por las que quería ir a esos países, y la dirección general nuestra, nuestros superiores, me destinaron al Kenia. Eso fue en el año 88. Me fui un año a Inglaterra a aprender el inglés, y ya entonces pues yo empecé a pensar en posibilidades, y yo tenía esa idea de que yo conocía una tribu en Kenia que se llamaban los Turkana. A finales del 89, finales de octubre, principios de noviembre, aterrizo en Kenia, y entonces pues con el superior, Padre Santiago, visito un poco diversas misiones, esperando pues la incorporación a la misión en el norte de Kenia, entre los Turkana. Mi primer destino fue la misión de Katilu, que era una misión muy grande en el sur del distrito Turkana, y allí estuve 2 años. Esta misión de Katilu, además, que prácticamente abarcaba todo el sur de Turkana, poco a poco se ha ido dividiendo y dio lugar a otras 4 misiones o 4 parroquias salieron de la misión de Katilu. Por eso a los 2 años yo fui invitado, y además lo acepté muy gustoso, de empezar la primera de esas parroquias que se iban separando. Entonces estuve otros 4 años en la parroquia o misión de Lokori, que estaba a unos 120 kilómetros de la misión de Katilu. Mi encuentro con Kenia fue progresivo. Primero estuve casi un mes viajando y visitando distintos grupos, distintas tribus, porque quizá lo que muchas veces puede ser una equivocación de nuestra parte es pensar que toda África es igual. Toda África no es igual. África tiene 54 países, cada país es muy distinto, como pueden serlo los países de Europa, y luego incluso cada país, cada zona es muy distinta, y cada tribu puede ser muy diferente unas de otras. Entonces yo creo que eso, cuando entras poco a poco, te ayuda a ver esas diferencias, y como hay riquezas en todos esos grupos, y como hay limitaciones y tradiciones muy positivas y tradiciones también no tan positivas en cada uno de esos grupos. Y como quizá uno de los grandes desafíos que tiene cualquier país en África es cómo amalgamar
esas diferencias, ¿no? Un proceso que quizá en Europa, en muchos sitios ya hemos hecho hace unos años, pero que allí aún está ahora intentando hacer que cada nación se sienta un todo y una unidad sin aniquilar o sin menospreciar la riqueza de los distintos grupos que componen ese país. Entonces, eso quizá fue el gran choque que yo sufrí, fue ese, ¿no? de situarme en un país que está formado por muchos grupos distintos, muchos grupos que a veces conviven en paz y en buena relación y armonía, pero que muchas veces también tienen grandes problemas para llegar a un acuerdo para el uso de los bienes, sobre todo los bienes escasos. Luego las fronteras entre los agricultores y los nómadas, que eso quizá en Kenia es muy fuerte, esa lucha entre agricultores y nómadas, y que ha causado muchos problemas. Y luego pues también las fronteras con los países limítrofes. En Kenia, por ejemplo, las fronteras con Uganda, con Sudán, con Etiopía y últimamente sobre todo con Somalia, siempre han sido muy conflictivas. A mí me golpeó siempre mucho ese problema de la gente africana sacados de su país, llevados a trabajar, esclavizados, y cómo eso era un sufrimiento grandísimo, una lacra muy grande, y que de alguna manera era difícil de entender como seres humanos pudiese hacer eso con otros seres humanos, ¿no? Entonces eso sí lo llevaba yo muy grabado, y si algún estereotipo yo llevaba era ese, ¿no? de encontrarme un pueblo que había sido muy castigado por la colonización, no solo la colonización de estos últimos siglos, sino desde hacía bastante tiempo, desde hacía siglos, desde el tiempo de los primeros esclavistas. Que todos somos muy iguales y muy parecidos, pero que nuestra manera de manifestar lo que sentimos, lo que queremos, los objetivos en nuestra vida es muy diferente. Y ahí es donde entrarían esas actitudes básicas y fundamentales: el respeto y el conocimiento, dedicar tiempo al estudio, saber por qué esta persona reacciona de esta manera, saber por qué esta persona ante un determinado problema actúa de esa manera. Que las personas, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, cualquier misionero, cuando yo llego a Kenia, cuando otra persona llega a Perú, cuando otra persona llega a Madagascar o a Filipinas, la gente que está allí ya lleva muchos años allí. Tienen experiencia, han sufrido allí, han amado allí, han vivido allí, tienen allí sus familias, sus amigos. Tú vas desde afuera. Entonces, creo que es muy importante darte tiempo para que tu presencia no destruya lo que ya hay allí. Es como si alguien va a visitar a una casa, tú eres el invitado, no puedes empezar a intentar cambiar cosas desde el principio. Primero tienes que ver por qué esa puerta está allí, o por qué hay una determinada manera de usar el agua en esa casa, o por qué las personas se saludan de una cierta manera, o por qué una persona se queda en la puerta y no entra. Siempre hay razones detrás que a lo mejor a nosotros que llegamos de fuera se nos escapan, pero que para ellos son muy claras y que tienen el derecho a ser respetados en esas tradiciones. Los turkanas son una tribu pequeña relativamente en comparación con otras tribus de África. Los kikuyos son los más numerosos en África, en Kenia, son 12 millones. Los turkanas serán unos 300, quizá ahora 400.000. Es un grupo pequeño, pero está extendido en una gran zona. Estoy muy contento de que mi primera experiencia en Kenia fue directamente con los nómadas. Porque yo creo que si una persona trabaja antes con gente que ya esté asentada y agricultores,
crea en sí misma muchos prejuicios que le van a impedir insertarse propiamente entre los nómadas, porque la mentalidad y la cultura y la manera de relacionarse es muy diferente. Incluso los valores que tienen en la vida un nómada y un agricultor sedentario son prácticamente opuestos. Hay unas características que son generales de todos los nómadas y yo las he visto en todos los lugares que he visitado. El nómada normalmente es confiado, no desconfía de la gente. El nómada, por esa misma razón, es hospitalario. Él vive en un medio muy hostil, normalmente zonas desérticas o semidesérticas, en donde sobrevivir es el objetivo de cuando te levantas por la mañana. El objetivo es cómo voy a llegar al día siguiente, ¿no? Entonces es todo como muy al día, vivir al día, ¿no? En mucha simplicidad y mucha sencillez. Y eso hace que él comprenda que el que llega caminando, el que visita, necesite ser atendido, porque está en un ambiente hostil y no va a poder defenderse por sí mismo. Por eso cualquier persona que llega a la casa de cualquier nómada es recibido bien, y la familia, aunque sea pobre, por muy pobre que sea, se va a esforzar en dar algo a esa persona, en ayudarle a sobrevivir mientras esté allí. Y eso es un valor que yo he visto en todos los nómadas, incluso entre los turkana, que quizá viven en uno de los lugares más difíciles y más hostiles. Siempre se cita esa frase de un viajero inglés que pasó por el distrito turkana y escribió en una carta que él dirige a su gente en Inglaterra, dice: esta región es lo más parecido al infierno que yo he visto en la tierra. Y quizá es un poco exagerada, ¿no? Pero manifiesta que él realmente sintió esa hostilidad del ambiente en esas zonas semidesérticas del norte de Kenia. ¿Y qué pasa entonces con esta gente turkana? Yo me he dado cuenta, viviendo con ellos, que hablando con otras tribus, ellos tienen la idea de que los turkana, y los nómades en general, pero concretamente los turkana, son gente ignorante, sucia, agresiva, y que hay que tener mucho cuidado con ellos, que no te puedes fiar. Eso es lo que piensan la mayoría de las otras tribus. Después de que vives con ellos, yo al menos he descubierto que es totalmente falso y contrario. Primero, de todos los grupos nómadas e incluso de muchos grupos sedentarios, pocos he descubierto yo que sean tan limpios como los turkana, si tenemos en cuenta la falta de agua que hay en esa región. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. Sus casas son casas frescas y limpias. Es uno de los pocos grupos nómadas que tiene un recinto para dormir, un recinto para reunirse y un recinto que ellos llaman el baño para asearse, mientras que muchos de los otros lo hacen todo en la misma cabaña, en la misma casa. Luego, otra característica que yo he descubierto en los turkana son la gente más amigable y más abierta que yo me he encontrado en África. Una vez que tú estás con ellos y te ganas su confianza y ellos confían en ti, están dispuestos a cualquier cosa para que tú te encuentres a gusto entre ellos. Y además vendrán a visitarte, gastarán tiempo charlando contigo, te preguntarán por tu gente, te preguntarán por tu país, se interesarán en saber qué gustos tienes y harán todo lo posible para que mientras estés entre ellos estés a gusto. Y no te negarán nada de lo que ellos te puedan proporcionar. Entonces yo he ido haciendo ese descubrimiento entre los turkana y poco a poco, pues podríamos decir, yo me he ido enamorando de este grupo y me he ido metiendo entre ellos y me he sentido muy a gusto. Aún hoy
después de 20 años en Kenia, yo sigo diciendo cuando me preguntan que los mejores años de mi vida han sido esos 6 años que pasé con los Turkana. Quizá porque también fue un momento pues, en que yo era joven, con mucha ilusión, mi primera experiencia. Nosotros en nuestro argot comboniano decimos el primer amor es el que perdura, y entonces pues, yo sí puedo decir que para mí ha sido ese. Y además he visto que los Turkanas son una gente fiel, muy fiel, que una vez que te haces amigo de ellos, esa amistad perdura y continúa por muchos años. Todos estos grupos nómadas van a tener en un cierto momento un choque cultural grandísimo. En muchas de estas zonas, cuando llegamos nosotros, ya nos encontramos allí los carteles de Coca-Cola. Quiero decir, ya hay toda una serie de intereses que están caminando hacia ellos y que nuestro trabajo sería un poco amortiguar ese choque cultural y que les haga el menor daño posible. Que recibiendo lo bueno que tiene el desarrollo, y es mucho, no pierdan los valores tradicionales que ellos ya poseen. Y por eso era muy importante. Y entonces, guiados por nuestro obispo en esa zona, nosotros pusimos mucho empeño en la educación. Se crearon escuelas y en la salud, a través de dispensarios. Y luego pues también se hizo mucho hincapié en la presencia no solo en los centros, sino ir a las periferias, salir hacia ellos y estar con ellos y hacer lo que nosotros llamábamos safaris, que era marcharte toda la semana y vivir entre ellos, ¿no? Y tener pues, esa posibilidad de que cualquier persona turcana, viviese donde viviese, pudiese tener acceso a esos pequeños cambios que queríamos introducir en sus vidas, sobre todo siempre pensando en que en el futuro iban a necesitar una almohadilla cuando llegase ese choque cultural. Y por eso ya empezábamos con los parvularios desde el principio, esas escuelas para los niños chiquitos, donde además con la ayuda de las organizaciones, sobre todo de organizaciones como la FAO y las Naciones Unidas, y luego las organizaciones de la Iglesia como Campaña contra el Hambre, Cáritas, etc., a esos niños se les daba ya una comida para complementar la deficiente comida tradicional, ¿no? Y así de alguna manera pues, hacer que las generaciones se fuesen haciendo más y más fuertes para el futuro. Ellos se mueven, cuando tú ya les pones la pequeña escuelita, capilla, demás, normalmente las mujeres y los niños se quedan, los ancianos sobre todo, los jóvenes, los hombres, las mujeres jóvenes se marchan con los animales, pero siempre van a regresar ahí cuando llueve y hay hierba cercana. Entonces, de alguna manera, poco a poco, de ser puramente nómadas se van convirtiendo en seminómadas, que es un poco lo que nosotros también buscábamos, ¿no? Tampoco queremos que se asienten, porque eso no lo permite la tierra allí, que estén asentados, porque es pobre y tienen que moverse, pero al mismo tiempo que puedan combinar su vida nómada con lo que el resto del Kenia está haciendo, para que no se queden completamente descolgados, para ayudarles a integrarse en el proyecto común del gobierno del Kenia o de la sociedad del Kenia. La única manera de, no digo evitar ya no se puede evitar, de amortiguar, de suavizar el choque cultural, esa avalancha de valores occidentales que entra a raudales por la capital Nairobi y que se va expandiendo poco a poco, es la educación. Cuanto más se haga en el terreno de la educación de los jóvenes, mejor se les preparará para ellos mismos ser críticos con esa cultura que les llega. Pero claro, no toda la educación es crítica.
Muchas veces la educación lleva también un cierto grado de adoctrinamiento. Por eso es tan importante que haya conocimientos de las culturas, que haya estudios de las culturas, que haya universitarios que después puedan convertirse en maestros y en profesores de estos jóvenes y les ayuden a tener esa conciencia crítica. De hecho, grandes personajes del Kenia, los presidentes mismos, Wangari Maathai, la premio Nobel, el cardenal que va a ser ahora pronto beatificado, Otunga, cardenal Otunga. Todos estos son gentes que han pasado por esas escuelas y que ellos tenían una mentalidad muy crítica y al mismo tiempo una mentalidad abierta. No cerrada, sino abierta, pero crítica, para saber acoger lo bueno que llega sin perder lo bueno que ya está allí. Creo que si se consiguiera ese equilibrio, sería lo mejor para las generaciones futuras. Aquí entre los Turkana, a mí me ha tocado vivir dos hambrunas, dos momentos muy difíciles, donde no hubo las lluvias. Normalmente en estas zonas llueve muy poco, pero al menos 2 veces al año hay unas pequeñas lluvias que renuevan la poca hierba y que hacen reverdecer los arbustos espinosos, ¿no? Que aunque parezca cosa muy pobre, pero sí permite que los animales se alimenten. Estamos hablando de animales que pueden sobrevivir en lugares muy inhóspitos, como serían camellos, cabras, algunos burros y poco más. Las vacas normalmente no pueden subsistir en este tipo de ambiente, ¿no? Claro, cuando los nómadas no tienen esa posibilidad de rotar para buscar nuevos lugares de pastos, los animales empiezan a morir. Y los animales además se adelgazan, no hay leche. Y claro, para los nómadas la dieta fundamental es el acceso a la leche. Y si la leche escasea y no pueden ellos alimentarse propiamente, pues empezando los niños, los ancianos, las gentes más vulnerables, pues empiezan también a sentir los efectos del hambre y muchas veces incluso a morirse, ¿no? Y ahí es entonces donde hay que empezar a hacer algo, ¿no? Al no tener luz eléctrica, en un cierto momento, pues nosotros lo que hacíamos es salir. Estamos hablando del Ecuador y estamos hablando de una zona desértica. Estamos hablando de que durante el día hay temperaturas de 40 a 45 grados y por la noche raramente bajan de los 25. Entonces, salir a la baranda una noche estrellada y un vaso de agua fresca o un refresco de cualquier tipo o una taza de té y charlar con el compañero o con los compañeros un par de horas o hora y media, pues eso era comentando lo que te había pasado durante el día, cuando venías de afuera contándole al compañero o a las otra gente que se reunía por allí, ¿no? Lo que te había pasado, cómo lo habías solucionado, qué problemas aún estás buscando solución. Ese charlar bajo las estrellas, yo creo que esa era la mejor medicina que podías encontrar, ¿no? Y eso era algo, pues eso, que lo hacíamos continuamente. Cuando yo estuve en esta zona de los Turkana, todo lo que era televisión o incluso ordenadores y todo eso, pues no existía, los teléfonos tampoco. Entonces era una vida así como muy doméstica, primitiva, pero al mismo tiempo simple, sencilla y muy de relaciones humanas, ¿no? Eso era por un lado, y eso era pues algo que todos apreciábamos mucho, a la luz de las estrellas, ¿no? El visitar, cuando no tenía así una cosa concreta que hacer, de marcharme o de atender a las actividades, visitar a la gente
sentarme con ellos a la salida fuera de su cabaña y charlar, a preguntarles cosas y dejar que te pregunten cosas. Este diálogo continuado de hablar de nada, hablando de todo, también es otra manera de pasar el tiempo. Y llegó el momento en que yo pues ya me llamaron para ir a Nairobi, para dejar el Turkana, y se lo comuniqué a la gente. Y uno de estos grupillos de jóvenes, de las edades comprendidas entre 10, 12, 13 años, que ni eran niños ni eran todavía jóvenes, pues vinieron allí, queremos hablar contigo. Bueno, a ver, decidme qué pasa. Y dice, mira, ya hemos oído que te quieren llevar de aquí y que te tienes que marchar. Bueno, sí, pues sí, es verdad, me voy, queda una semana o así, ya me marcho y tal. Y pues nosotros ya hemos estado reunidos, hemos hablado y ya tenemos un plan para que no te marches. Bueno, pues a ver, me diréis qué van a ser. Mira, hemos encontrado una pequeña cueva, no muy lejos de aquí, pero que nadie puede encontrar. Te vamos a poner allí sin que nadie se entere. Además, nosotros nos encargaremos de buscar comida y de llevarte la comida todos los días. Que vengan a buscarte, que se cansen de buscarte y que se marchen, y luego tú ya sales y ya continúas. Y a mí me emocionó eso, ¿no? Cómo ellos habían estado hablando entre ellos, ¿no? Para encontrar una solución a lo que ellos veían como un gran problema, ¿no? Y bueno, pues la he conservado y la tengo siempre como una anécdota así muy sencilla, pero muy espontánea, ¿no? Del lado positivo de cómo la gente reacciona. Kenia es un país que ha cambiado muchísimo en estos 30, 40 años. Ha sufrido un cambio total en muchos aspectos, ¿no? De pasar de una economía de subsistencia pues ya a una economía competitiva, ¿no? Y luego de tener una separación muy grande de gente muy rica a gente muy pobre, sigue habiendo eso, pero hay una clase media que yo creo que si no es mayoría, está camino de ser mayoría ya en el país, la clase media en Kenia. Ha hecho grandes progresos en educación. Yo creo que leía hace unos días que el 85%, 90% de la población del Kenia está ya escolarizada. O sea que es una proporción altísima, ¿no? Incluso el acceso a la salud está garantizada para la mayoría de los kenianos, con excepción de estas pequeñas bolsas de pobreza, como serían los nómadas o los suburbios de las grandes ciudades, ¿no? Pero lo que es la gente que vive en las zonas rurales como agricultores y la gente que vive en las ciudades ya como mano de obra cualificada, toda esa gente tiene acceso tanto a la educación como a cuidados médicos de cierta calidad. Y luego pues hay mucha gente que ha pasado ya por la universidad, maestros, enfermeros, médicos, abogados, gente que tiene una entrada, un salario todos los meses y que les permite pues tener un nivel de vida todavía sencillo, pero con las necesidades básicas cubiertas e incluso con algún privilegio, con algún añadido, como puede ser la radio, pequeños televisores, algunos incluso neveras
y cosas por el estilo. Incluso mucha gente ya empieza alrededor de las grandes ciudades a salir por los domingos y reunirse con los amigos o irse a los parques. Sabéis, en Kenia los parques son inmensos y preciosos, entonces pues también hay mucho, ya empieza a haber mucho turismo local de la misma gente que visita sus parques o la misma gente de allí que visita sus playas. Entonces, pues desde que yo llegué hasta ahora sí he notado ese cambio grande en la sociedad keniana, con todo lo bueno y también con los peligros que ya apuntábamos antes. Hay mucha influencia del mundo occidental y claro, eso se nota en las ciudades, se nota muchísimo, ¿no? Como los valores, ¿no?, que ellos reciben a través de, sobre todo de la televisión, ¿no?, los valores o contravalores de la cultura occidental, pues están haciendo mucha mella, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes, que ya viven muchas veces un estilo de vida que se parece más al europeo o americano que al de las sociedades africanas tradicionales, que sería bueno y que estaría bien, pero el problema es que sobre todo en las ciudades el tener que emigrar de sus lugares de origen ha llevado consigo una pérdida de las raíces tradicionales, que es las que le daban a esta gente su identificación como africanos, como kenianos y como personas, ¿no?, unidos a un cierto estilo, a unos ciertos valores tradicionales, una cierta manera de ver las cosas. Y como trabajar en eso, pues es muy difícil y pues será trabajo pues que tendrán que hacer ahora pues los mismos africanos, estas grandes figuras, esta realidad, ¿no?, del Kenia con este tipo de situación, tribalismo, llevó a que se viese la necesidad de crear las escuelas secundarias, sobre todo las escuelas secundarias, como lugares de encuentro de los diversos jóvenes de las diversas tribus. Pero claro, para hacer esto, esas escuelas tenían que ser internados, con todo lo que eso lleva consigo. Entonces, todo el sistema educativo hasta hace muy pocos años del Kenia, sobre todo lo que eran las escuelas secundarias y muchas veces incluso las primarias, eran internados regidos por los profesores y llevados por los profesores. Y la idea muy positiva era que los chavales ya desde los 13, 14, 15, 16 hasta los 20 y tantos años que llegasen a la universidad viviesen mezclados los de las diversas tribus y aprendiesen a vivir juntos, a apreciar que también el otro tiene valores y tal. Y esto yo creo que fue un acierto muy grande, pero esto también ha tenido sus consecuencias. Al ser los profesores y profesoras encargados de estos internados y no haber tenido una preparación para este tipo de trabajo, que es muy diferente de ser simple profesor a ser tutores de los niños prácticamente 24 horas, porque los niños dormían y comían en esas escuelas, llevó consigo en que se instaurase un sistema educativo que llevaba consigo la doble vida y el engaño. Y esto yo lo he notado mucho en los chavales, mucho, en el sentido de que estos profesores, que además tenían sus propias familias y tenían que atender a estos chavales por turnos, 24 horas, se valían de la disciplina para poder mantener esos centros. Ya no era una educación integral e integradora, sino que era una disciplina. Tú haces esto porque te lo mando yo, y si no lo haces vas a ser castigado, y vas a ser castigado violenta
y duramente. Y ese sistema era aceptado. Entonces, ¿qué hacían los chavales? Pues bueno, la disciplina, mientras estoy en el colegio o mientras el profesor está aquí, yo me comporto bien porque sé lo que se me va a venir encima. Pero yo no he asimilado esa disciplina. No responde a un valor que yo vea, sino me fuerzan a actuar de esta manera. ¿Cuál quiere decir? Que ese chaval, después, tan pronto como no esté ese profesor, o cuando esté fuera de ese, lugar que es la escuela, va a actuar todo lo contrario, porque va a tener una reacción negativa. Y yo eso sí lo he encontrado. La corrupción, que es la gran lacra que está amenazando con el progreso del país. Y yo creo, yo personalmente, yo lo pongo en ese sistema educativo de internado llevado por gente que no está preparada para que el internado, la escuela de internado, sea no solo instructiva, sino educativa, en el sentido que ayuda a la gente a ser un poco más crítica, un poco más responsable y a no depender de la presencia del castigo para actuar. Es un momento para mí muy interesante en la historia del Kenia, que dependerá mucho de la clase de héroes o ¿cómo se diría?, de modelos, ¿no?, que los jóvenes vayan teniendo para ver cómo se orientan ellos en el futuro. Para mí el sonido son los tambores y hay una razón para ello. Yo he vivido 14 de los 20 años entre los nómadas, donde no hay electricidad. Entonces, cuando hay una noche de luna llena, para los Turkana es como si hubiera electricidad gratis para todos. Y esas noches no se duerme. Y toda la noche ellos se reúnen en pequeños grupos a cantar, a danzar. Entonces toda la noche los tambores, que es el instrumento prácticamente único que ellos utilizan, suenan. Y todo, entonces para mí, el sonido de África es los tambores de las noches de luna llena entre los nómadas del Kenia. Para mí ha sido un regalo, un privilegio muy grande el poder entrar en prácticamente todas las tribus, pero no desde afuera, sino desde adentro, viviendo con ellos, viendo cómo ellos celebran, cómo ellos se reúnen como familia, cómo ellos rezan juntos, las anécdotas que se cuentan, la manera en que te reciben, todo eso, pues también es otro recuerdo muy emotivo y muy importante. Logori, entre los Turkana. Ugali, chapati. Ugali es una especie de polenta, que es la comida muy corriente entre ellos. El chapati es también otra comida muy sencilla y muy simple que ellos usan para las fiestas. Tanto para Kenia como para África me parece importantísimo que haya líderes, que encuentren líderes que les ayuden a cohesionarse y a favorecer todos los grandes valores que tienen. Yo creo que muchos países de África podrían ser muy estables y muy autosuficientes si tuviesen unos gobiernos adecuados, limpios de corrupción, volcados en el bien común. Y hay riqueza suficiente. Lo que hace falta es buenos gobiernos, buenos administradores y gente que ayude a unificar a lo que es la sociedad de esos distintos países, del Kenia en concreto, porque ya allí se ven semillas de un futuro muy esperanzador. Y yo sí, ese es mi deseo, que tengan esa suerte de encontrar personas que les orienten y les ayuden a caminar en esa dirección.